Dios los bendiga. Si son tan amables, pasen conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. Hoy vamos a ver la cuarta enseñanza de esta clase que llamamos el anuncio del Evangelio a pesar de la adversidad. El tema de hoy es a no desmayar. 2 Timoteo 3, en el versículo 11, la preciosa palabra de Dios dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, se refiere al apóstol Pablo, es el que está hablando, y de todas, miren lo que dice, de todas que me ha librado el Señor. Y también, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, nunca padecerán ninguna adversidad. Qué útil que es tener Biblias en nuestras reuniones, porque hay reuniones cristianas que no tienen Biblias. Es sano revisar lo que uno está estudiando, lo que se le está enseñando a uno. Ahora, si son tan amables, pasan a la mitad de la Biblia, a Salmos 34. Obviamente el mensaje de la Biblia no es que los que quieran vivir en santidad y en servicio no tendrán algún tipo de oposición, sino justamente todo lo contrario. Lo que nosotros necesitamos entender es que en esa indeseable situación nosotros podemos recurrir a nuestro Padre y a nuestro Señor por ayuda siempre. Salmos 34, versículo 19. Acuérdense, por si no saben, esto está en el Antiguo Testamento. Ya en ese entonces el salmista dice en el versículo 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahora sí, vamos directo a Hebreos capítulo 12. La vida de servicio cristiano pues, puede presentársenos cuesta arriba en alguna ocasión, o cada tanto, o cada mucho, y cansarnos. Debemos estar alertas y antes aún de que nos venga el cansancio, a punto de desmayar en nuestro servicio, nos unimos en yugo con Cristo para hacer frente a toda demanda. Ponemos nuestros ojos en Él, es decir, centramos nuestra atención en Jesús. Hebreos 12, versículo 1, se imaginaban que íbamos a terminar ahí, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que son los testigos de que tuvieron fe, que según termina el capítulo 11 de Hebreos, mañana vamos a trabajar eso. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, muy bien. Con respecto a proclamar el Evangelio en medio de la presión, hay entre muchos ejemplos en las Escrituras. Hay otro buen ejemplo que también veremos, que es muy esclarecedor y que también está en el libro de Hechos. Se encuentra en el entorno de tiempo en el que Saulo es reclutado por nuestro querido Señor para servirle. Él, Saulo, era parte de la persecución de aquellos días, que soportaban nuestros hermanos que terminaron siendo los de él también. De todos modos, una vez que él decidió cambiar de bando y empezó a patear para el otro arco, aún así los problemas no acabaron para los creyentes. Recordemos entonces ahora que Saulo ya era Pablo y había comenzado a jugar para nuestro equipo. Hechos 9, seguramente lo conocen, vamos a ir a partir del 26, que dice: cuando llegó a Jerusalén, refiriéndose a Saulo, trataba de juntarse con... ya era Pablo, ¿está bien? Una vez más es llamado, al menos una vez más él es llamado Saulo después de haber
sido convertido, como generalmente se le dice. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. De nuevo, hagámonos el video. Si ustedes fueran los discípulos con el que ex Saulo quería juntarse con ustedes, ¿qué harían? Probablemente se cerrarían la puerta, ¿no? Me parecía, ¿no? Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan que lo descendieron con una cuerda y una canasta por el muro de Damasco? Porque Aretas, creo que se llamaba el rey, procuraba la vida de Pablo. Bien, 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, al cual antes él perseguía. Y no sé de qué me río, ¿no? Pero es bueno porque el hombre hizo un flor de cambio en su vida. Y había que entender la situación. Cuando el Señor le dijo a Ananías, andá y hablale a un Saulo, ¿estás seguro? ¿Te das cuenta? Él pensaba que él había escuchado mal. Bueno, ahora hay situaciones que se dan con los creyentes de aquel entonces similares a la de Ananías. Y hablaba denodadamente, dice el 29, en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos, los griegos, procuraban matarle. Una de cal y una de arena, una buena y una mala. Ahora Pablo jugaba para nuestro equipo y estaba proclamando el evangelio a los gentiles, que fue a quien mayormente él fue llamado a proclamar, y procuraban matarlo. Ahí entonces se puso en marcha la familia de Dios para asistir en la situación y lo enviaron a Tarso, ¿se acuerdan? Que era su ciudad natal. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y mira lo que pasaba, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, muy bien, gran cosa, gran cosa. Este versículo 31 es fenomenal si te pones a pensar. Habiendo hecho todo este movimiento el hombre de Dios de una ciudad a otra para preservar su vida y su ministerio para todos nosotros, porque al preservar la vida de Pablo, preservaban todo lo que él significaba, el ministerio que él tenía. Entonces lo preservaron también para que tiempo después escribiera las epístolas que tanto bendicen nuestra vida. ¿Entendés lo que significa movernos en conjunto como familia por el bien general de la palabra de Dios? No solo para nosotros los creyentes, sino para todos aquellos que serán creyentes, que leerán la misma palabra que nosotros leímos y creerán esa misma palabra, y entonces serán hermanos nuestros. Mateo 28, por favor. Versículo 20 es para hacer un cuadrito y guardarlo y verlo todas las mañanas cuando uno se levanta. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tremendo versículo. Tremenda promesa, pero además para nosotros tremenda certeza de que cuando nosotros estamos proclamando el reino de Dios y su nombre, Él no nos abandona, Él está con nosotros en las trincheras. Él está asistiéndonos de alguna manera, dándonos revelación, protegiéndonos, haciendo todo lo que haga falta en la situación para que nosotros proclamemos el Evangelio. El testimonio de la Escritura es que en medio de todos los posibles problemas, nuestro Padre y nuestro Señor estarán ahí hasta que se termine el mundo. Esto es bueno también leer porque tenemos que enterarnos, nosotros lo sabemos, gracias a Dios, este mundo se termina. Recuerden, este mundo tiene, no la tierra, el mundo.
lo que pasa arriba de la tierra. La tierra es nuestra. Ahora tiene un inquilino invasor, pero en algún momento le vamos a pegar un puntapié, por no decir patada. Le vamos a pegar y se va a tener que ir. Entonces el mundo tiene fecha de vencimiento. Que nosotros no la conozcamos no quiere decir que no la tenga. Entonces, mientras nosotros proclamamos el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo estarán con nosotros hasta el fin del mundo. Marcos 16, por favor. Uno más en los evangelios, Marcos 16. En el 19 leemos que dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, mirá lo que dice acá, iguales para nosotros, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Primero la palabra, después las señales. Vos no tenés que ocuparte de las señales, vos tenés que ocuparte de la prédica de la palabra. De las señales se encarga el Señor. No tenés que buscar las señales. Nosotros tenemos que procurar la proclama del Evangelio. Y así como cuando vos ves pasar un perro para ese lado, ¿qué pasa después del perro? La cola del perro, ¿no es cierto? Porque es lógico, va primero el perro, después la cola, ¿no? Generalmente es así. Entonces, así como es lógico que después del perro venga la cola, después de la proclama, viene esta certeza, las señales. Que las veamos o no es otra cosa, pero vienen siempre las señales después de la prédica. Primera de Juan capítulo 1. La vida abundante que fue anunciada por el Señor Jesús en Juan 10:10 es una vida de relación abundante e íntima con nuestro Padre, con nuestro Señor y también con nuestros hermanos en Cristo. No es una vida exenta de problemas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bueno, acá se refiere al principio del ministerio de nuestro Señor. No hubo para Juan otro principio que él conociera. Él no habla del principio de Génesis 1, habla del principio del ministerio del Señor Jesucristo. Él y los otros apóstoles no habían visto otro principio. Ellos pudieron oír, ver, contemplar y palpar al Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio y luego también cuando él tuvo su cuerpo resucitado. Damas y caballeros, nuestro Señor fue la verdadera manifestación de la vida por siempre frente a sus ojos. Eso es lo que Él también fue. Él fue la verdadera manifestación de la vida por siempre. Él era la vida por siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, la vida por siempre. Él era esa manifestación delante de ellos. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada, refiriéndose a la vida por siempre, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó en la viva presencia del Hijo, ahí se les manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Colosenses capítulo 1. A veces es maravilloso, casi digo increíble. Es maravilloso ver estos registros, leerlos y realmente concentrarse en ellos y ver la grandeza de lo que Dios nos está diciendo. Esta gente, algunos de los cuales, los que han escrito estas cosas que nosotros leemos, lo conocieron al Señor Jesucristo en vivo y en directo. Les habrán contado algunas cosas a ellos que ellos no vieron del Señor, pero en general lo vieron. Imagínate que vos estuvieras en el lugar de Juan, en el lugar de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Pedro, que estuvieron con Él y de primera mano escucharon cosas de nuestro Señor, que para nosotros luego se transformaron en doctrina, porque están escritas en lo que hoy conocemos como Biblia. La vida de servicio cristiano es una vida en las trincheras, bajo el fuego enemigo,
con Cristo y juntos con la familia de la fe, nunca solos, en la medida de lo posible. Hay ocasiones en donde uno sí está solo, pero en general hay familia de Dios en la mayoría de los países. Entonces es lógico que nosotros estemos con nuestros hermanos en Cristo. Los primeros apóstoles fueron testigos presenciales y nosotros venimos a ser una especie de testigos escriturales. No estuvimos, pero leímos y creemos, entonces nosotros le decimos a la gente lo que nosotros creemos de nuestra lectura. ¿Lo ven? Ellos fueron testigos presenciales, nosotros somos escriturales y la escritura tiene el mismo valor que tiene, o más todavía porque dura y durará aún después de que el Señor retorne. Ese valor tiene la Escritura, por tanto, ese testimonio nuestro también tiene valor. Colosenses, le dije, capítulo 1, por favor, el versículo 24, que dice: ahora me gozo en lo que padezco. Qué locura, ¿no? Se goza en lo que padece por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es su iglesia. Él no está diciendo aquí, Pablo no está diciendo aquí que los sufrimientos de nuestro Señor en el madero hayan sido insuficientes, ni que su trabajo de redención fuera incompleto, ni que Jesús se haya quedado corto en su dádiva de su propia vida. El mundo aborrece a Cristo, pero como ahora Él no está sobre la tierra, está presente ni hablar, no está sobre la tierra como lo estuvo antes, entonces aborrece y persigue a sus seguidores. Al apóstol ese padecimiento por causa del nombre del Señor Jesús le daba gozo. Dice: me gozo en lo que padezco. Este versículo es como que Pablo dijera: nuestro Señor puso el pecho a las balas por mí. Ahora yo pongo el pecho a las balas por Él, por su iglesia, por su cuerpo. Padecer por nuestro Señor nos identifica con Él como otras pocas cosas pueden hacerlo. Juan capítulo 15, el Evangelio, el maravilloso Evangelio de Juan. Capítulo 15, en el versículo 18. Fíjense lo que nos está diciendo. Al que lee esto le está diciendo esto que nosotros vamos a leer. Nosotros lo leemos, esto nos lo dice a nosotros. 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando el mundo te aborrezca, te transformás automáticamente en colega del Señor Jesucristo, en colega aborrecido. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, no te hacen ningún problema, no te van a obstruir, te van a ayudar a todo. Nunca te van a poner el pie delante para que te tropieces, si sos del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor no dejó a los suyos, es decir, a nosotros, sin información fehaciente respecto de lo que podría ocurrirnos en el mundo, lo que le hicieron a Él y nuestra participación en sus padecimientos. Filipenses capítulo 3. Hemos andado anteriormente por Filipenses, esta vez vamos a ver el capítulo 3, en el versículo 10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Se refiere al Señor Jesucristo y Pablo está hablando de conocerle y conocer los padecimientos de nuestro Señor, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es la palabra de Dios en los labios de Pablo. Fue necesario instruir a Timoteo en este respecto también, y quiero que por favor vayan conmigo ahora a 2 de Timoteo. Hubo que instruirlo también a Timoteo en este respecto, lo cual indica que ese tipo de conocimiento
no solamente fue útil y necesario para los de Colosas y los de Filipos, también fue útil para Timoteo y claro, ¿qué voy a decir? Para nosotros también, por supuesto que sí. Nos tocan las generales de la ley. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Es como si, Timoteo, Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta instrucción a Timoteo describe al verdadero cristianismo trabajando por los propósitos de bien de nuestro Padre en este mundo caído y lleno de oscuridad y maldad. Este sistema de cosas está generado, patrocinado y mantenido por el adversario y sus secuaces, tanto los espirituales como los humanos. La cosa es, damas y caballeros, lo que hemos leído en Salmos al comienzo y también en Timoteo, que de todas me ha librado el Señor, dijo Pablo, y también dijo similarmente el salmista. Todos estos padecimientos de los que estamos aprendiendo son una posible parte del menú de quien se dedica al Evangelio. Esa es una verdad contundente que estamos viendo que nos enseñan las Escrituras. La vida abundante tiene mucho que ver con la proclama del Evangelio en medio de cualquier tipo de adversidad, dejando que el Padre o el Señor nos liberen mientras nosotros seguimos combatiendo por el Evangelio. Ahora, ojo, no estamos diciendo que para tener una vida abundante debe haber padecimientos. Estamos diciendo que puede haber vida abundante a pesar de los padecimientos que provengan de proclamar el Evangelio, no de los que provengan de nuestros propios descuidos o desobediencias. Primera de Juan capítulo 5. También es terreno conocido. El versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Ahí dejamos ese versículo. Debemos tener un conocimiento cada vez más completo acerca de Dios y del Señor Jesucristo, de quienes no provienen sino bienes inconmensurables, y del diablo, de quien no vienen sino el mal en todas sus formas. El Señor Jesucristo nos dio entendimiento para conocer al verdadero como nunca antes de él. La gente del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, qué sé yo, David, Isaías, Jeremías, el maravilloso Daniel, Esdras, Nehemías, maravillosos hombres de Dios, maravillosas mujeres de Dios, claro que conocían al verdadero, pero ninguno en la plenitud, ninguno en la grandeza de haberlo visto al Señor Jesucristo frente a sus ojos. Y ahora nosotros frente a nuestras páginas, cuando nosotros leemos, cuando nos enteramos de Él, nosotros tenemos frente a nuestros ojos la mayor manifestación que ha habido jamás del verdadero al tener a nuestro Señor en nuestras páginas. Pero además, damas y caballeros, nunca hay que olvidarse que es Dios en Cristo en nosotros. Ese es el Señor Jesucristo que nos hizo conocer al verdadero. Juan 15, como nunca antes. Juan 15, en el versículo 5 dice, ayer habíamos visto también, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Habíamos inventado acá el verbo pampanear. Yo pampaneo, tú pampaneas, vosotros pampaneáis. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque el cristianismo es llevar fruto. Porque separados de mí, alguna que otra cosa podéis hacer. Nada que tenga que ver con Dios, con su palabra, con proclamar el Evangelio, nada podemos hacer. Hay un montón de cosas que podemos hacer,
pero no que tengan que ver con proclamar el Evangelio. Si querés proclamar el Evangelio, tenés que ser un pámpano de la vid, tenés que estar unido al Señor. Es imposible llevar adelante cualquier llamamiento de Dios sin enyugarnos con el Señor Jesucristo. Hacerlo de otra manera no glorifica a Dios y no garantiza fruto, al menos frutos de Dios. Romanos 8. La mentalidad que invita a suponer que Jesús trajo una vida abundante en el ámbito material conlleva la idea de ser victorioso en el sentido de superar siempre las circunstancias y emerger como ganador en los términos del mundo, todas las veces. Pero lo que observamos en las Escrituras es que no necesariamente significa que uno puede librarse de todo padecimiento todas las veces. En cambio, significa vivir proclamando el Evangelio en medio de esos padecimientos. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, está hablando de nosotros, ¿verdad? Todos nosotros lo amamos a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De manera más precisa, este versículo de Romanos 8 nos asegura que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman. No dice que en todas las cosas nos irá bien. Recuerde que estamos en medio de una guerra y nuestro Padre, nuestro Señor y nuestros ángeles están peleando a brazo partido para que nosotros podamos proclamar el Evangelio. Otras traducciones anotaron a este versículo de las siguientes maneras que yo les voy a leer. Ahora bien, dice una de ellas, ahora bien, sabemos que Dios hace que todas sus obras cooperen juntas para el bien de los que aman a Dios. Otra traducción dice así: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. De alguna manera u otra Dios interviene para el bien de nosotros. La vida abundante no nos extrae del mundo, damas y caballeros, de tal manera que no pueda obstruirnos y afligirnos cada tanto o cada mucho. El justo tenía, y nosotros tenemos, aflicciones. La vida abundante tiene que ver con vivir piadosamente a pesar de las persecuciones, porque sabemos que Dios nos librará de todas ellas cuando permitimos su intervención en nuestras benditas vidas. Si por alguna razón todo fuera de mal en peor en algún momento de nuestra vida, nosotros podemos recordar que un hijo de Dios tiene vida por siempre en el paraíso prometida. Eso es una certeza que todos nosotros tenemos. Tenemos el privilegio de hablar en lenguas, que es la prueba de que estamos llenos a plenitud de poder desde lo alto y de que podemos sanar enfermos, levantar muertos y hacer milagros conforme a lo que nos sea revelado por el Espíritu. Pablo, Silvano, Timoteo, Bernabé y muchos otros buenos hermanos nuestros del siglo I, en el medio de la persecución más diabólica, proclamaron el Evangelio. Nada los detuvo. Un gran ejemplo para nosotros. Vamos a pasar un ratito ahora viendo algunas cosas que le pasaron a Pablo en Filipos. Por eso, por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 16. Con una simple lectura del libro de Hechos podemos apreciar con tristeza las veces que la vida del apóstol Pablo corrió riesgo. Una de las veces que sufrió la cárcel fue en Filipos, por eso vamos a ver este registro. En el capítulo 15, vamos al 16, pero en el 15 les digo, registra que Pablo se separó de Bernabé y continuó su viaje con Silas. Llegaron a Derbe y Listra y apareció ahí por primera vez nuestro querido Timoteo. Las iglesias eran confirmadas en la fe
y mediante una revelación les fue prohibido hablar la palabra de Dios en Asia y Bitinia. ¿Escuchaste lo que yo acabo de decir? Está documentado en las Escrituras. Les fue prohibido hablar la palabra de Dios en Asia y Bitinia. Singular. Y mediante otra revelación partieron para Macedonia. Lo que vamos a leer ahora en Hechos 16 ocurrió en Filipos. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. ¿Pero cómo? Era un espíritu que no provenía de Dios, era un demonio. Y sin embargo, estaba diciendo la verdad, porque eso es lo que ellos eran, ¿verdad? Bueno, saben cuál es la verdad y cada tanto la usan en favor del mal. Un espíritu de adivinación no proviene de Dios. Esta muchacha sabía muy bien a quiénes estaba perturbando. Vamos a ver que esto le molestó bastante a Pablo. Yo creo que todos lo entendemos, al menos yo lo entiendo. Yo sé lo que hubiese querido hacer, no lo que hubiese hecho. Espero reaccionar como Pablo, pero no es lo que me hubiese salido de una. Sin embargo, entendemos que por muchos días no debió haber tenido revelación para echarlo al demonio. En algún momento, sin embargo, tuvo la luz verde de Dios y lo echó. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, ¿ves? Se ve que lo toleró. No es que querría, pero esperó recibir revelación. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha, dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, dijeron: chao, ahora vamos a tener que salir a laburar, vamos a tener que salir a trabajar ahora. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Antes de preguntarles nada, de averiguar nada, le entraron a dar, para que tengan y para que guarden, por las dudas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Estos hombres estaban proclamando el Evangelio y uno pensaría que habría paz por todos lados. Pero la paz que hace disponible Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, aún impactado para bien con la proclama de la palabra, con nuestra presencia, sigue siendo un ambiente de oscuridad espiritual, nocivo para nosotros. Es donde vivimos y compartimos el mensaje de Dios para las personas. Pero el mundo no es aquello para lo cual vivimos. Nosotros vivimos para nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en el mundo, no vivimos para el mundo. Versículo 24 dice: el cual, recibido este mandato, el carcelero, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dios mío. Tal cual dijo la muchacha endemoniada, ellos anunciaban el camino de salvación a la gente de Filipos y resultaron flagelados y apresados en el calabozo de más adentro, con sus pies asegurados con cepo. Pónganse a pensar, qué pago tan inmerecido, ¿no? Por proclamar la palabra, qué pago tan inmerecido. A la larga vamos a ver que todas las cosas, a la larga, ayudaron a bien.
Pablo y nuestros otros hermanos habían sido llamados con propósitos de bien a servir a los filipenses. Ellos amaban a Dios, así que sigamos leyendo un ratito más el registro porque es lindo ver cuando se da vuelta la tortilla, ¿no? Versículo 25, habíamos quedado en el 24, me parece, vamos al 25 en cualquier caso. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, qué singular, ¿no? Lo que estaban haciendo, lo que hacemos nosotros cuando estamos en adversidad y aun cuando no lo estamos, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, ¿viste? Y no estaban con címbalo de júbilo todavía. Imagínate lo que hubiese sido en aquel entonces, ¿eh? Teniéndolo ahí a Roberto en la puerta de la cárcel tocando la guitarrita, ¿eh? ¿Qué tal? Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Mirá qué casualidad, ¿no? Qué diosidencia. Que justo que ellos estaban adentro ocurre un terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Qué bárbaro, la verdad. Perdonen que me detenga en la lectura porque yo tengo que hacer pausa a mi video y seguir leyendo. Y las cadenas de todos, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, parece una película de Schwarzenegger, ¿no? O de Rambo. No, pero lo de Schwarzenegger y Rambo es ficticio, les comento por si no lo sabían. Son películas, no son verdad lo que hace Schwarzenegger y Rambo. Pero esto es verdad. Esto de verdad ocurrió. Bueno, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, fíjate vos, estaba en el fondo Pablo, vaya a saber dónde decía que estaba el carcelero, y dice, no te achures, carcelero, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Fíjate vos cómo se dio vuelta a la tortilla. Estos hombres no dejaron de orar y encima cantaban en la cárcel. En lugar de decir, ¿por qué nos pasará esto? Y Bernabé le decía a Pablo, y vos no habrás creído. No, yo creí, le decía Pablo. ¿Será que vos fuiste el incrédulo? No, pero ¿y entonces qué clase de vida abundante es esta, che? Ni colchón tenemos, ni colchón. No, señores, estaban orando y cantando. 30, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? De una. A ver, levante la mano quien no quiere conocer al carcelero. Te asustaste, ¿eh? 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Así de fácil? Bueno, pues sí. Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le habrán hablado 2 o 3 cositas más necesarias para que al confesar y creer, Dios los pudiera hacer sus hijos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Caramba, ¿cómo estarían estos hombres? Caramba. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron algo así. También quiero ver este video. Que ellos llegan y no encuentran a nadie. Suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, ¿así? Después que nos azotaron públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Ahora que tienen todas las cámaras, todo el periodismo afuera, ¿ahora me echan? Sí, vas a ver. No, yo voy a hablar frente a las cámaras. Que vengan ellos a sacarme, dijo Pablo. ¡Qué coraje el de este hombre! ¡Qué valentía! ¡Qué bravura! ¡Qué gran hombre para imitar! Vinieron, les rogaron en el 39 y sacándoles les pidieron que salieran del ciudad. Les fueron a rogar. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. A la larga, el resultado de la persecución
debido a la firmeza de los creyentes, fue la difusión de la palabra, aunque no estuvo exenta de dificultades. Estos son escenarios posibles, no obligatorios. No es que cada vez que vos vayas a proclamar el Evangelio te va a pasar algo así o similar. Por eso digo, no son obligatorios, pero son escenarios posibles, son parte del menú en nuestra prédica también. Claramente, gracias a la obvia intervención de Dios, las leyes de varias de nuestras naciones protegen nuestra libertad de pensamiento y de movimiento dentro de nuestras naciones. Podemos hablar con libertad mientras no ofendamos el orden público y la moral pública, ni perjudiquemos a nadie. Pero la época en la que vivió nuestro querido Pablo, obviamente, era muy diferente. Sin embargo, igual proclamó el Evangelio. En todo caso, el mensaje de la Biblia no es que los que quieran vivir piadosamente no tendrán oposición, sino todo lo contrario. Lo que nosotros necesitamos entender es que en esa indeseable situación nosotros podemos recurrir a nuestro Padre y a nuestro Señor por ayuda, porque ellos están con nosotros hasta el fin del mundo. Y entonces podremos seguir sirviendo el Evangelio del Señor Jesucristo a pesar de cualquier adversidad u oposición. Gracias, Dios, por eso. Gracias que tenemos un Evangelio para proclamar. Dios mío, que tenemos lo que hace falta, que tenemos Espíritu Santo, que tenemos algo de conocimiento y un poquito de entendimiento de lo que significa nuestra vida para las vidas de las personas. Gracias por tu palabra, que tengamos algo para proclamar a la gente que las libere del yugo de esclavitud del mundo. Te agradecemos por estas cosas y por nuestras vidas de testimonio al mundo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.